Mi nombre es Pablo Ricardo Abdo, yo soy abogado, me recibí en la Universidad Nacional de Catamarca. Con el tiempo terminé revalidando mi título universitario aquí en la Pontificia de la Católica de Lima y hoy me permite ser un abogado binacional que puede estar tanto en Argentina como en Perú. Quería preguntarle, ¿cuál es la importancia, digamos, de las ONGs, de los individuos o incluso de cualquier persona común para defender derechos humanos y por qué es especialmente preocupante de que estos defensores y en el área de derecho ambiental y protección de pueblos indígenas sean amenazados, amedrentados y criminalizados? Bien, es importante la pregunta. De hecho, un defensor de derechos humanos no nace, se hace con los caminos que va eligiendo la vida. Un defensor de derechos humanos no necesariamente tiene que ser un abogado. Un defensor de derechos humanos lo es por el rol que desempeña dentro de la defensa de los derechos humanos. A veces como activista, a veces como abogado, a veces como biólogo, a veces como líder, a veces como dirigente, a veces como teniente gobernador, como es el caso de Tarrillo, que ya vamos a hablar más adelante. El defensor de derechos humanos lo es por el rol que desempeña, pero a la vez por la causa que defiende. Eso es lo que fundamenta la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido sí, me considero parte de ese mundo y parte de esa creencia, porque también hay que creer en lo que uno hace. ¿Nos podrías dar una opinión de la muerte del defensor del bosque Chapari? O sea, ¿qué te parece esa indiferencia del Estado de ni siquiera poder escuchar a la madre de familia, a su esposa que está pidiendo justicia, ¿no? Y bueno, para entender la situación de Chaparrí, para comprender la situación de Tarrillo, tenemos que entender dos historias. Por un lado, la historia del parque, desde antes y al después de ser declarado como un área de conservación privada. Y por otro lado, conocer la historia de quién es Tarrillo y quién fue Tarrillo y cuál es el rol que desempeñó como defensor, en este caso de derechos ambientales, o defensor de la naturaleza, porque también podemos pensar y podemos ponernos de acuerdo con los pueblos indígenas al decir de que la naturaleza es un ser vivo o un sujeto de derecho. Ahora, con relación al parque, nosotros tenemos un momento histórico antes del 2001 donde el parque era objeto de deforestación, depredación, cacería, y había animales en extinción, como sucede con el oso con anteojos que le dicen. Pero si nos centramos en ese momento de la historia, esto motiva a que los caseríos, o el propio caserío El Mirador, que es donde se ubica todo este escenario, se preocupe por la conservación del parque. Y eso lleva a que el propio Estado, a través de lo que alguna vez fue el INRENA, y hoy es el CERNAM, termine por declarar un área de conservación privada. ¿Pero qué significa que sea un área de conservación privada? Que los propios lugareños, que los propios habitantes se encarguen de su protección, se encarguen de su defensa, por supuesto también del goce de los recursos naturales que allí están. A partir del 2001 hasta 2012 se podría decir, podríamos decir que se empezaron a recuperar especies, se empezó a conservar mejor el parque, pero a partir del 2012 vuelven a aparecer los depredadores, vuelven a aparecer los practicantes de la deforestación y empezamos a tener problemas. Entonces el caserío se empezó a organizar de otra manera y uno de los activistas más fuertes era este cazador, Tarrillo, que él tenía propuestas interesantes. Él, ocupando el cargo de teniente gobernador, él propone la creación de una ronda comunal, como una ronda campesina, al estilo cajamarquino, para poder ejercer el rol de defensor, para que sean los ronderos los defensores del bosque. Sabemos que quienes se dedican a la deforestación, quienes se dedican a la depredación de bosques, esto los perjudica económicamente. Y si vos me pides una opinión al caso habiendo contado estas dos historias,
la del Tarrillo como defensor y la del Bosque como un área de conservación, la opinión te la puedo resumir en pocas palabras, ¿no? O sea, en una opinión yo te diría, primero, sicariato. Que hay que conocer también, hay que conocer las historias. Hay que conocer la historia y cómo muere este hombre. Ingresan personas a su casa, personas que no son del lugar, por problemas que son del lugar. No se roban nada. Sicariato. Esto es sicariato. Impunidad, porque tenemos un ministerio público que no acciona. Inacción, porque tenemos un ministerio del interior, un ministerio del ambiente, y tenemos un CERNAP que tampoco reacciona ni hace las observaciones pertinentes al caso con los problemas de deforestación actual. ¿En qué se cierra todo esto? En lo que sería una anomia entre la sociedad y el Estado. El Estado que no le interesa la realidad porque prefiere trabajar en el bajo mundo de la corrupción, pero esto no es un tema de corrupción en sí, sino un tema de indiferencia. Yo tenía un profesor que decía que tenemos los ignorantes, pero hay que preguntarse quiénes son los verdaderos ignorantes. Los ignorantes no son los que no conocen una tabla de multiplicar. Los ignorantes son los que deciden mirar para otro lado cuando algo realmente está pasando. Me parece que esa frase ha sido muy contundente para explicar cuánta indignación produce ese tipo de hechos. Y de hecho acompañada con otra, que es que para que el mal triunfe, lo único que tiene que pasar es que las personas buenas no hagan nada. Y yo creo que eso es algo muy importante y justo tiene que ver con el rol que cumplen ustedes, ¿no? Los defensores en general, los derechos humanos. Sobre este caso también de Aduribi, ¿nos podrías explicar más o menos cuál ha sido el proceso, si hubo un desconocimiento de su identidad indígena, ya que conocen más el tema, y explicarnos en qué terminó? Primero, para entender la situación de Walter Aduribi y de lo que es el contexto del aymarazo como protesta social, porque esto no se trata de un hombre o de una mujer, porque también hay mujeres activistas como Máxima Chaupe que tienen que soportar la persecución y los riesgos de un defensor. Pero en el contexto del aymarazo hay que entender que esto es un contexto colectivo. Esto es un contexto que generó una protesta, pero hay un porqué, siempre hay un motivo. Nadie hace algo sin motivación. ¿Qué es lo que pasó acá? Aquí el Estado saca un decreto concesionando o dando carta abierta de concesión a una empresa minera en toda la zona territorial aymara. Los pueblos originarios de la zona aymara de Puno fueron a los gobiernos locales, fueron al gobierno regional y presentaron su petición. Solicitaron las mesas de diálogo. Los gobernantes se burlaron de ellos, nunca los escucharon, inclusive levantaron actas que luego a la noche las rompían. Era una burla total, primera verdad. Segundo, se levanta una protesta. Dentro del contexto de protesta social se empezaron a levantar causas. Se abrió una acusación por extorsión porque después de la protesta se había logrado la sanción de un decreto que revocaba la concesión minera de la empresa, que revocaba toda la carta abierta de concesiones mineras de la zona aymara. Pero ahí había un porqué. Primero, ¿cuáles eran los delitos que se acusaban? Los acusaban de extorsión, los acusaban de entorpecimiento de los servicios públicos y los acusaban a los aymaras en su contexto colectivo por el delito de disturbios. Bien. Por otro lado, para hablar de la extorsión, y esto yo me acuerdo de la etapa de juicio, y esto lo discutimos con vos, Henry, alguna vez, la extorsión como delito requiere de que yo cometa actos de violencia o de amenaza en contra de una persona o de un grupo de personas para obtener una ventaja indebida, que puede ser patrimonial o de cualquier otra índole, dice el Código Penal. Yo te preguntaba, ¿te acuerdas? Sí. ¿Es una ventaja indebida protestar? ¿Es una ventaja indebida obtener la garantía de un derecho fundamental? Y la respuesta es no. En esta sentencia del caso Aymara, los jueces fallaron de esa forma con relación a ese delito. Y dijeron de que no era una ventaja indebida.
y que en todo caso el derecho fundamental valía como una ventaja de vida, por lo tanto no se configuraba la extorsión. Ahora, si te vas al contexto del entorpecimiento de los servicios públicos y de los disturbios, que es lo que terminó quedando latente en este proceso, donde hay una condena por disturbios en concreto, se dijo de que dentro de este contexto de protesta, el autor, o en todo caso el responsable, era Walter Ladoviri, y se decía de que había obrado como un autor mediato. En este caso, que se había servido de los aymaras para poder cometer los actos de disturbio. Y ese fue el primer pasaje para la condena. Pero ahí tenemos un problema. La acusación del Ministerio Público era por la coautoría no ejecutiva. Y en la coautoría no ejecutiva, el coautor no ejecutivo es una persona que idealiza el delito y lo organiza el delito. Lo trabaja desde atrás el delito. El autor mediato, en la diferencia fina, se sirve de otras personas para cometer un delito. Pero aquí no puede haber ni coautor ni el autor mediato, porque Walter o cualquier aymara eran simples voceros, porque todos estaban imputados bajo la misma línea de acusación. Eran voceros de la causa de la protesta. Pero dentro de los testimonios que se iban dando en la etapa de juicio, principalmente el del director del servicio de inteligencia, aparece la figura de infiltrados. Aparece la figura de que el ejército abre la puerta de aduanas para que ingresen mismas personas del ejército a hacer los destrozos que fueron en aduanas. Hay que saber marcar la X diferencia entre los que están protestando y los que están cometiendo daños. Existen datos probados en juicio de que la empresa Birkley había estado, en todo caso, reclutando o pagando para que otros jóvenes hagan disturbios. El director, uno de los miembros de la Curazao, uno de los gerentes de la Curazao, a mi tienda no me saquearon los aymaras, dijo. A mi tienda vino gente de no sé dónde, pero estos no son aymaras. Y lo repitió en juicio. En juicio muchos dijeron que el Ministerio Público, no digamos el Ministerio Público, digamos el representante del Ministerio Público, el fiscal le daba la declaración ya lista y le decía firmala. Y te cambio de tu condición de imputado a tu condición de testigo. Así empezó la investigación del caso Aymara, con una política pública deficiente que buscaba la condena de alguien, la cabeza de alguien. Y eso es lo que pasó acá. ¿Cómo termina el escenario? El escenario termina con una condena por disturbios en contra de una sola persona. ¿Qué es lo raro de esta sentencia? Vos en la sentencia te vas a encontrar con que los aymaras tienen derecho a la consulta. Te vas a encontrar con que los aymaras tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado. Te vas a encontrar, y estas son cosas buenas, te vas a encontrar con que la empresa pierde y le revocan, no por la extorsión, sino por no cumplir con la ley peruana, cosa que es verdad. No olvidemos las 7 carinas. Pero también te vas a encontrar con el cambio de rótulo del coautor al autor mediato, y te vas a encontrar, después de ese cambio de rótulo, con la negación categórica de la identidad indígena de Walter Ladoviri. ¿Qué es lo que van a querer hacer el día de mañana con otros indígenas, con otros líderes? Walter Ladoviri te puede caer mal, te puede caer bien, pero acá el problema no es la persona de Walter, acá es la inacción y en todo caso la actitud peligrosa del Estado. El Estado ha dicho: tú no eres indígena porque tienes estudios universitarios. ¿Se puede, pregunto yo, se puede perder la identidad indígena por estudiar en la universidad? ¿Cuántos jóvenes salen de sus comunidades para estudiar en la universidad, para poder volver a sus comunidades o quizás tener una historia, no digo mejor o peor, simplemente querer estudiar algo diferente, algo bueno para todos, ¿no? Pierdes tu identidad indígena. El fundamento de la sentencia es: tú no eres indígena porque tienes estudios,
Tú no eres indígena porque ya no vives en tu comunidad. Pero hay algo. Hay un convenio 169 que me considera indígena por la sola autoidentificación. Y hay un protocolo que se aplica en el Poder Judicial con rango de ley. El protocolo del Poder Judicial para casos que involucran indígenas, pueblos indígenas y ronderos es claro con relación a la autoidentificación. Y lo que pide es autoidentificación más partida de nacimiento, más documento de identidad o un certificado que acredite mi categoría o mi calidad como indígena. Adubiri había presentado para juicio un documento donde la comunidad lo avalaba como comunero. Pero aquí el problema es que no entendemos qué es la identidad. La identidad pasa por dos carriles. Lo subjetivo, donde yo me considero algo o parte de algo, y lo objetivo, donde el colectivo o ese algo de lo que yo me considero parte se identifica conmigo o me considera parte de ello. Entonces, yo me identifico indígena, mi comunidad me identifica como indígena. ¿Qué otra duda puedes tener? ¿Está bien? Puedes tener una duda. Para eso el protocolo te lleva a que si el juez tiene alguna duda, puede solicitar una pericia antropológica. Lo hizo. ¿Qué dice la pericia antropológica? Todos los aquí acusados son indígenas excepto uno. Pero no era Walter. Era una persona que no era de origen indígena y que también estaba acusada de la causa. Que no lo voy a nombrar, que salió absuelto, y me parece perfecto que haya salido absuelto porque nada tenía que ver, y en realidad ninguno tuvo que ver con nada, pero eso es otra historia que tiene que ver con el derecho de protesta. Pero a Walter Adubiri, la pericia antropológica sí te lo identificaba como indígena. El protocolo es claro, dice, primero la autoidentificación no te tiene que generar duda. Si la contraparte tiene alguna duda, pide la pericia. Si sigues con la duda y la pericia te la resuelve, ya no puedes tener la duda ha sido disipada. Y lo más importante que dice el protocolo para interpretar esta cuestión identitaria que se aplica a la sentencia, y ya vamos a ver por qué, y que también le dice al juez, tú no puedes establecer a priori quién es indígena y quién no. Eso lo dice textual. Tú no puedes establecer a priori quién es indígena y quién no. Y el Poder Judicial acá sí lo hizo. A priori estableció quién es indígena y quién no. Yo me puedo identificar como un defensor de derechos humanos. La pregunta es si los que estamos en el medio de la defensa también me consideran parte de ese medio. Yo me puedo identificar como indígena y la pregunta es si mi comunidad me identifica como su par, y eso es lo que pasa. Pero nunca se trató acá de que se hayan servido de personas para cometer delitos, sino que fue un colectivo que hizo su protesta, y la protesta fue aprovechada por otras personas, por no decir por ciertos sectores del Estado, que armaron todo el circo para poder generar esta criminalización. ¿Qué parte de los riesgos que corre un defensor de derechos humanos o una defensora de derechos humanos? La criminalización. Pero más allá de la criminalización, el hostigamiento, miremos a Máxima, el sicariato, miremos a Tarrillo. No es moneda corriente, es un fenómeno natural. Y es algo que no debería pasar. Lamentablemente es parte de la religión y con lo que tenemos que lidiar. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué le vamos a negar categóricamente la identidad indígena a una persona como Walter Adubiri en este caso? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es fuerte. Hay un artículo en el convenio 169 que yo podría decirte que está reglamentado en este protocolo que acabo de mencionar del Poder Judicial. ¿Por qué? El convenio 169 te dice, artículo 10.2, que se deben preferir penas alternativas, penas diferentes a las del encarcelamiento. Pero yo no creo que este artículo sea absoluto, y de hecho no lo es. Hay que ver si la criminalización y la pena tienen alguna relación con temas territoriales, con temas que tienen o guardan relación con asuntos indígenas o derechos fundamentales indígenas. Y este es un caso donde se amerita el 10.2. ¿Cómo será que amerita el 10.2? Que el Poder Judicial tiene que decir, yo a ti no te aplico el 10.2 porque tú no eres indígena, porque decidiste no vivir en tu comunidad y porque decidiste estudiar en la universidad y porque los hechos ocurrieron en la ciudad.
y no en el territorio originario. No confundamos. Los hechos, si ocurren o no en el territorio originario, no son un tema de este caso, porque eso es un tema para la justicia rondera, y esto no era un caso de justicia rondera. Cuando llevamos el caso de los Uros, se discutió si el hecho se había producido dentro o fuera del territorio, y era obviamente dentro del territorio, pero en este caso no. En este caso era derecho de protesta, era el derecho legítimo que te concede la Constitución con la insurgencia, el derecho de decir no quiero esto no me gusta. Que vos aproveches la protesta que yo hago para hacer un acto de disturbio, para que luego a mí se me criminalice, eso es un plan criminal. Y más allá del riesgo de sicariato, de la criminalización o del hostigamiento, ahora tener que soportar el riesgo que me niegues quién soy en mi cara. A un indígena le podés quitar todo y no le deberías quitar nada, pero no le quites su identidad. Es una falta de respeto. Cómo el Estado responde como un perrito que mueve la cola a lo que dice la empresa, y cuando nosotros hacemos denuncias no hacen nada. Y es porque no lo consideran sujeto de derecho. No los consideran sujeto de derecho. Porque hay una demonización permanente. Entonces aquí lo que hay que cambiar es, para empezar a cambiar la historia, visibilizar la realidad de los defensores. Pero no en relación al protagonismo del defensor con el caudillismo. Cuidado con eso. No con el caudillismo, sino con la causa que se defiende. Para que eso genere más colectivo y más sociedad. Yo te decía que el derecho tiene 3 dimensiones. La realidad, que es donde vemos esto. La demonización del defensor o la defensora. El derecho, que es la norma, donde todos somos personas, donde todos y todas somos iguales, donde existen los derechos fundamentales como una mera declaración, pero el tema es materializarlos, ponerlos sobre la mesa y hacerlos valer. Cuando yo digo consúltame, cuando un aymara te dice y mi consentimiento, y mi derecho a participar en los beneficios, y mi derecho a la reparación. La sentencia de Cuninico, por ejemplo, es un hermoso antecedente para poder exigir al Estado que aplique las políticas de salud en donde no pudo agarrar. Perfecto. ¿Y por qué niega la reparación? Si está en el artículo 15. En la última parte dice derecho a la reparación. ¿No le podíamos dar el brazo constitucional al tema? No. Hay miedo a pronunciarse. Hay miedo a tomar un papel. Hay miedo a tomar una posición. Nos gusta dar posiciones generales, pero no nos gusta dar una posición concreta. Por eso hay sicariato, por eso hay negación de identidad, por eso hay criminalización, por eso hay estigmatización, y la sociedad no sabe lo que pasa. Yo te aseguro que la sociedad no sabe que el ejército abrió las puertas de la aduana para que entre otra gente del ejército. La gente con pasamontaña que entra, según los testimonios, según las declaraciones en juicio, no eran los indígenas. Los indígenas estaban ahí parados, tranquilos. Ahí están los audios, están los audios. Yo puedo decirlo con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de ser parte de ese juicio, como abogado defensor. ¿Sabes cuál es el problema? No tenemos cultura pro derechos humanos. O sea, nos falta una cultura basada en los derechos constitucionales. Debemos defender las instituciones desde los derechos, no desde las instituciones. Y esto no es una actitud en contra de la democracia. Si yo defiendo la institución por la institución, pierdo el enfoque con los derechos humanos y caigo en el fascismo de todo por el Estado y nada fuera del Estado. Se defiende los derechos humanos desde la institución, y la institución por los derechos humanos, no la institución por la institución. El derecho constitucional no solo está en la Constitución, está en la institución, está fuera de la Constitución. Los derechos humanos van más allá. No tenemos cultura basada en los derechos humanos. Sí tenemos una cultura basada en el extractivismo, en el comercio, y esto me lleva a las ciudades de Platón. Platón decía de que había 2 tipos de ciudades: las ciudades
comerciales y las ciudades agrarias. Las ciudades agrarias vivían de lo que producía, tenían una línea de base e interrelación con el ambiente, no se desarrollan porque no tienen una política de crecimiento y expansión, porque solo producen para el beneficio de sí. Luego Platón dice que la segunda ciudad es la ciudad comercio, la que no produce nada y la que todo lo comercializa, una manufactura eterna, que llevan el estigma de su propia ruina. Eso es peruano. Eso es peruano. Consumir, 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 extraer, depredar, 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 eliminar, 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 hasta que se acabe. Hasta que se agote el río, hasta que se agote la Amazonía, hasta que se agoten las áreas protegidas. Así es, lamentablemente. No, la verdad es que es muy interesante escuchar toda esa perspectiva, digamos, mucho más amplia de lo que está pasando dentro, no solamente de lo institucional, sino también de las personas de vida común, ¿no? Que muchas veces se considera que los defensores de derechos humanos son simplemente personas que están para obstruir el progreso del país, pero lo único que quieren es dar más derechos de lo que la gente se merece. No es estar en contra del crecimiento. Uno quiere desarrollo, claro, pero desarrollo sostenible e integrado, sobre todo con inclusión. No hay desarrollo donde solo se coloca extracción, empresa, canon. Y la coparticipación con los pueblos y la reparación por el daño ni siquiera te inician el proceso de servidumbre, lo eliminé. O sea, no voy a hacer lo que dice la ley hasta que alguien no me lo reclame. Esa política también hay que cambiarla. Porque no solo se viola la Constitución, violan las normas. Y la mejor manera es decir, no, si no me lo reclamas, si no me lo pides, no lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que esperar que me lo pidas? ¿Por qué no lo puedo hacer de iniciativa? Un empresario a veces contesta, yo no tengo la culpa de que los pueblos no hayan sido consultados. Yo cumplí con todos los requisitos para la concesión minera y la tengo. ¿Por qué yo los voy a consultar? La consulta la tiene que hacer el Estado. Tienes razón. Pero ¿han visto ustedes alguna vez a un empresario decir, vengo a solicitar una concesión, tengo un denuncio minero, ya hice la exploración, quiero explotar, pero antes de explotar, ¿podrían hacerle la consulta al pueblo indígena? ¿Han visto algún empresario hacer eso? Lo que estoy diciendo es un sin razón, pero no lo van a hacer porque no hay cultura de defensa de derechos humanos. Linares Quintana. Linares Quintana es un constitucionalista que dice, los derechos constitucionales no se escriben con tinta, sino con sangre. Si hay un derecho a la vida, eso costó sangre. Si hay un derecho a la libertad, eso costó sangre. Esto no es una actitud radical, pero muchos tuvieron que sacrificarse y hasta ser tachados como criminales para poder hoy decir tenemos derechos fundamentales. Y para peor y que se revuelcan en sus tumbas, que no se respeten. Los indígenas, para tener los derechos fundamentales que tienen, los han sudado, los han sangrado. Los indígenas, de ser reducciones, de ser negados, de ser expropiados, ni siquiera expropiados, revocados de sus tierras, de tener sus tierras y luego verlas prestadas, sentir que se las estaban prestando, a poder reivindicar todo eso, al poder cambiar esa realidad histórica, han pasado años. En la colonia, la corona, esto hablábamos con Juan Carlos inclusive, y nos reíamos. Estábamos hablando del derecho a los beneficios. La corona decía, en la novísima recopilación, que los indígenas de las reducciones, que es lo que hoy llamamos comunidades, tenían derecho a que se les pague un canon por el uso de cualquier foráneo de sus tierras. Suena bien eso, se parece mucho al convenio 169. Se parece mucho al artículo 15, ¿no? ¿Saben qué pasaba en la colonia? En el virreinato. Se ponía la tabla de la corona en la cabeza como un símbolo de respeto al rey. Y luego decían, pero no lo voy a cumplir. Se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple. Pero era interesante el rito, cómo están los libros de historia, es interesante. Se ponía el texto de la ley en la cabeza
voy a respetar a la corona, pero no te lo voy a cumplir el derecho. Tu tierra te la quito, tu tierra la aprovecho y agradece que te dejo estar parado ahí. Esa era la realidad del indio. El convenio 169 se lo ponen en la cabeza y luego lo dejan sobre la mesa y lo violan. Eso es lo que pasa. Para mí esto es una construcción que viene de años. Los derechos fundamentales tienen un costo, hemos dicho, y muchas veces, por no decir todas, se pagan con sangre. Pero ese camino es una construcción. En su momento, los que construyeron la República tuvieron que hacer un constructo. En su momento, los que pelearon por los derechos indígenas, los que murieron en la época del terrorismo, los indígenas que fueron atropellados por las empresas, Pasco, entre otros casos, son parte de esa construcción histórica. Yo sí creo que los jóvenes son el futuro, pero también no me creo la historia de que, ahora si no es por los jóvenes, no, los jóvenes y nosotros, todos somos parte de ese futuro. La defensa de los derechos humanos son como las canciones. Están ahí, solo hay que agarrarlas y componerlas.